El trasfondo de Pablo es un trasfondo extraordinariamente interesante, es una combinación peculiar de trasfondos culturales. Por un lado, Pablo era un judío, pero no un judío que hubiera nacido en la tierra de Israel, sino un judío de la diáspora, de Tarso, que era una ciudad importante, que era una ciudad universitaria y que era una ciudad donde la lengua que se utilizaba era el griego koiné. En segundo lugar, Pablo era un judío que había estudiado en Jerusalén a los pies del rabino Gamaliel, que conocía magníficamente las interpretaciones farisaicas y que hubiera podido ser definido como un judío fundamentalista que dominaba no solo la escritura, sino también las formas de interpretación comunes en el siglo I después de Cristo. En tercer lugar, y esto es extraordinariamente importante, Pablo, además, por razones familiares, por razones de raíces parentales, era ciudadano romano. De alguna manera, esos tres grandes mundos se cruzaban de una forma fecunda en la vida de Pablo. Por un lado, lo que era la cultura helénica, que utilizaba el mismo griego que había utilizado el conquistador Alejandro Magno para difundir su pensamiento por todo el mundo civilizado. En segundo lugar, esa cultura judía que encontraba a sus defensores más fieles y más encarnizados en los maestros fariseos. Y finalmente, esa estructura jurídica, política, social, que era el Imperio Romano, que contaba entre sus celosos ciudadanos con Pablo de Tarso. La manera en que esto ayudó a Pablo a difundir el Evangelio es verdaderamente sensacional. Por un lado, podía hablar con sus antiguos correligionarios, con los judíos, y hablar de que había sido miembro de la secta más estricta dentro del judaísmo. Por otro lado, podía comprender perfectamente esa cultura helenística que bañaba toda la cuenca del Mediterráneo y que se expresaba en griego, la lengua que él utilizó muchísimas veces para predicar y siempre para escribir sus epístolas. Y finalmente contaba con esa ciudadanía romana que le podía llevar hasta los últimos confines del imperio e incluso apelar a la protección del mismísimo César.